Bueno, muy buenas noches a todos, querida familia de Conquistando Corazones. Para mí es un honor hoy, ya que es el primer culto que hacemos del año 2018, poder ser yo quien traiga una palabra de parte del corazón del Señor, pues la verdad que para mí, aparte de ser una gran responsabilidad, también es una gran bendición. Bueno, a la vez que estamos intentando buscar esa palabrica del Señor, buscar esas notas que tenemos, y ya en el comienzo del culto Dios había producido un sentir en mi corazón, y yo quería que hoy todo saliera perfecto, sin errores, porque estamos trabajando en la empresa más importante que existe, y es en la empresa celestial. Creo que tenemos a un Dios que se merece lo mejor de nosotros, por lo menos invertir todo nuestro esfuerzo en todo lo que hagamos para, para el Evangelio. Dice la Biblia, todo lo que hagáis hacedlo como para el Señor. Yo cada vez que hago algo intento hacerlo lo mejor que sé. Entonces estamos transmitiendo en directo ahora mismo a través de Facebook Live, en nuestro perfil Conquistando Corazones. Es la primera vez que estamos transmitiendo el culto por dos vías diferentes, a través de Sello Conquistando Corazones, y también a través de Facebook. Llevamos una hora ya transmitiendo el culto en directo, y ahora, gracias al Señor que me permite compartir una palabra de parte de su corazón para esta gran familia. Bueno, deciros felices año a todos, les deseo lo mejor y espero que Dios me bendiga para poder transmitirle esa palabra que Él ya ha puesto en mi corazón, poder ministrarla con denuedo y con facilidad para que todos ustedes me puedan entender. Todos aquellos que tengan Biblia, quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes, al capítulo 23 y al verso 25. Segunda de Reyes, capítulo 23 y verso 25. Vamos a estar ahí haciendo lectura en la palabra. Yo ruego a Dios que esta palabra sirva como una base, como una plataforma, como un fundamento para el resto del año. Dice así la santa palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Antes de estar hablando de quién era este rey, que no hubo otro como él, que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, para poder hablar de este, tenemos que retroceder al pasado, remontarnos en la Biblia, 2 capítulos hacia atrás, y concretamente, bueno, incluso hasta 3 capítulos hacia atrás. El final del capítulo 3 nos encontramos con un pasaje muy conocido, con un episodio que todos conocemos muy bien, y es en el momento, no sé si ustedes recuerdan, si ustedes leen la escritura, sabrán que hubo un momento en el que Dios le manda a Isaías y le dice: Isaías, ve al rey Ezequías y dile, así dice Jehová el Señor, prepara tu casa hoy, que mañana mueres. No sé cuántos recuerdan ese pasaje de la escritura. Y oigan, la voluntad de Dios era esa: prepara tu casa hoy, que mañana mueres. Pero dice la Biblia que Ezequías hizo algo. Y es que dice la Biblia que él
vuelto su rostro a la pared, comenzó a llorar y a clamar a Dios. Y entonces, dentro de la voluntad de Dios está la rama de lo que llamamos, para que todos lo entendamos, la voluntad permisiva del Señor. Y ya sea que se haga la voluntad directa, prepara tu casa hoy que mañana mueres, o ya sea que se haga la voluntad permisiva dentro de la voluntad directa, suceda lo que suceda, es la voluntad de Dios. Porque él tiene parte en la voluntad directa y él es el iniciador de la voluntad permisiva. Entonces, suceda lo que suceda, es la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad directa, oigan, Dios hace algo. Y es que al ver a Ezequías, dice la Biblia que le añade 15 años más de vida. Fíjense que en el transcurso de esos 15 años que Dios le ha alargado la vida a Ezequías, él va a vivir 15 años más. Pues bien, desde el día en que Dios le dijo, vas a vivir 15 años más de vida, desde esa palabra, 3 años después, Ezequías fue padre. Fue padre de un niño al cual llamó por nombre Manasés. Manasés significa Jehová me hizo olvidar. Pues bien, cuando Ezequías cumple esos 15 años que Dios le ha prometido que le alargaría la vida, llegado el tiempo que se ha cumplido esa palabra, el Señor le llama a su presencia y Ezequías muere. Muere dejando a un niño de 12 años, huérfano de padre, únicamente quedándose con su madre que se llamaba Epsiba. Y dice la Biblia, Segunda de Reyes capítulo 21, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Oigan, 55 años, uno de los reyes que más, yo creo que el que más ha durado ha sido precisamente Manasés. Empezó a reinar con 12 años y reinó 55 años. Y claro, cuando el pueblo de Israel ve que el hijo de Ezequías, que fue un rey bueno, por lo menos se volvió a Dios y empezó a enmendar todos los errores que él había cometido, y fue alguien bueno. Imaginaros cuando el pueblo ve a su nuevo rey, un niño de 12 años. Oigan, ¿qué se esperan de un niño de 12 años? ¿Qué se esperan de ese reinado? Pues oigan, se esperan un reino de inocencia, se esperarían un reino nacido del corazón de un niño. Dirían, bueno, necesitará consejeros, es un niño, no sabe reinar, no tiene cualidades, 12 años, debería estar jugando con juguetes. Sin embargo, en su cabeza tiene una corona, le es demasiada grande la corona sobre la cabeza. 12 años, ¿qué se esperan? Un reino de inocencia. Pues bien, Manasés, ¿qué significa? Jehová me hizo olvidar. Durante 55 años del reinado de Manasés, Manasés reinó con un único fin: hacer que todo el mundo se olvidara de Dios, completamente diferente a su nombre. Su nombre significaba Jehová me hizo olvidar, pues él dedicaría su existencia a hacer que la gente se olvidara de Dios. Para que vean ustedes lo malo que fue Manasés, que dice la Biblia, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y fíjense, alguna de las crueldades que Manasés cometió fue, por ejemplo, que edificó en los lugares altos, edificó todo ídolo abominable. La Biblia cuenta que adoró todo el ejército de los cielos, incluso los rindió cultos. Cuando habla de que adoró al ejército de los cielos, todo esto tiene que ver con astrología. Oigan, no con astronomía. La astronomía es bueno, la astronomía es el estudio del cosmos y del universo, pero la astrología tiene que ver, para que ustedes me entiendan, con el tarot. Es todo lo contrario. Pues él rindió culto
a todo el ejército de los cielos. Se inclinaba ante ellos, les rendía culto. Cuenta la Biblia que en su tiempo de reinado él entró en la casa de Jehová y él destruyó todo. Porque él quería hacer que la gente se olvidara de Dios. Y en los lugares donde estaba, por ejemplo, la mesa con los panes de la proposición, allí colocó él un ídolo y empezó a colocar ídolos dentro de la casa de Dios y empezó a destruir todo. La Biblia dice que se dio a observar los tiempos. La Biblia dice que se hizo amigo de brujos y de hechiceros. La Biblia dice que se instruyó con los adivinos y agoreros. Y dice la Biblia que en cada esquina de Jerusalén allí había una escuela donde se enseñaba hechicería, brujería. Él persiguió a los profetas, él mató a profetas. Incluso se dice y se atribuye que la muerte de Isaías el profeta, que según los que saben dicen que murió aserrado por la mitad, se le atribuye al tiempo del reinado de Manasés, que fue él quien mandó matar a Isaías y serrarlo por la mitad. Y oigan, yo me puedo creer que este hombre pudiera mandar un hecho tan cruel, ya que para agradar a un dios que él servía, que era el dios Molot, dios abominable, para agradarle pasó a su hijo por fuego, lo quemó. Entonces, un hombre que es capaz de matar a su propio hijo para agradar a un dios, le veo capaz de hacer todo lo que hizo y lo que refleja la Biblia, que termina su resumen de maldades, mejor no lo puede resumir la Biblia diciendo: entró por un extremo de Jerusalén y cuando salió por el otro, toda Jerusalén estaba teñida en sangre. Y claro, nosotros estamos diciendo, bueno, ¿con qué fin Manasés está haciendo todo eso? Y la Biblia dice que todo esto lo hacía con un único fin: provocar la ira de Jehová. Oigan, no lo hacía para decir, voy a molestar a los profetas. No, porque los mataba. Voy a molestar a los sacerdotes. No, porque los torturaba. Él lo hacía y en cada maldad que hacía le decía a Dios: te estoy provocando a ira, quiero entrar en batalla contigo. Llegó un momento que tantas provocaciones llegaron hasta la misma presencia de Dios, y tiene que decir Dios en el verso 12 del capítulo 21 de Segunda de Reyes: por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que le oyere retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acad, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Desampararé el resto de mi heredad, y entregaré a manos de sus enemigos, y serán por presa y por despojo a todos los adversarios. Y para que el que quiera saber los detalles de cómo Dios juzgó a la nación de Israel y cómo juzgó Dios a este rey para que se los llevaran cautivos, bueno, pues ustedes van a la Biblia, al libro de Habacuc, y en el libro de Habacuc, capítulo 1 y capítulo 2, te describe de qué manera Dios envió el ejército extranjero cruel. La Biblia dice que eran más fieros que leones y más ligeros que las gacelas, y dice la Biblia que los llevaron cautivos. A él lo apresaron, lo encadenaron, lo metieron preso, le torturaron, porque había provocado la ira de Jehová. Y hay un momento en el que Dios dice: basta. Y fíjense, Dios fue tardo para la ira. Durante 55 años estuvo provocándole, y Dios tardo para la ira. Pero la Biblia habla de Dios como el pronto en misericordia. Y esto lo podemos ver reflejado en los últimos días de Manasés, cuando dice la Biblia que él se arrepiente de corazón, se humilla delante de Dios, y él ora a Dios, y Dios le oye desde los cielos. Ve su corazón arrepentido y Dios lo perdona. ¿Por qué lo perdona Dios? Porque Dios es pronto, es tardo para la ira, pero es pronto en misericordia.
Oigan, yo creo que más malo que Manasés no ha habido en la tierra. Yo creo que, bueno, creo que fue, para mí, está en la escala número 1 de los que hicieron daño al pueblo de Israel. Yo creo que si uniéramos a Faraón del Éxodo, si uniéramos al emperador Nerón en Roma, si uniéramos incluso a Hitler, si los uniéramos a todos, yo creo que no superaría la crueldad de este rey llamado Manasés. Creo que fue el más abominable, el más cruel de todos los reyes y el que más daño ha hecho a Israel. Oigan, en 55 años no se celebró la Pascua. Durante 55 años no hubo ofrendas. Durante 55 años no se oía la palabra de Jehová porque empezaban a perseguir a los profetas. Los que quedaban con vida tenían que estar escondidos. Oigan, aquellos niños que habían nacido y ya tenían 50 años y habían visto a su rey Manasés, no habían nunca tenido en sus manos un ejemplar de por lo menos la ley. Porque durante el reinado de Manasés se había preocupado este rey de quemar todo ejemplar de la ley. Buscó los escritos, los quemó, porque su único fin es que la gente se olvidara de Dios. Pero se arrepiente, Dios le perdona y muere. Y en su lugar entra a reinar su hijo que llamó Amón. Fíjense que incluso el llamar Amón a su hijo ya reflejaba las provocaciones de Manasés, porque Amón para los egipcios es un dios principal. Y él llamó a su hijo como un dios principal de los egipcios, Amón, como Amón-Ra, que es el dios principal de los egipcios. Y dice la Biblia que reinó en su lugar Amón, pero reinó durante 2 años nada más porque fue asesinado, porque dice la Biblia que él imitó a su padre en todo lo malo. Y es que quiero decir una entresacada del tema: quien imita lo malo desaparece pronto. 55 años de Manasés, 2 años de Amón, 57 años donde ha sido todo un caos en Jerusalén. 57 años sin celebrar la Pascua, 57 años donde, oigan, es un desastre lo que hay en Jerusalén. 57 años donde Jerusalén está destruida, donde ya no se celebran Pascuas, donde ya no hay alegrías, donde ya no hay danzas, no hay fiestas solemnes, no hay lunas nuevas, no hay días de reposo, donde no hay escritos de la ley, donde no se leen, no se enseñan, no hay escuelas de profeta como en el tiempo de Eliseo, no. De pronto llega una noticia al pueblo de Israel: tenemos un nuevo rey, ya que Amón ha sido asesinado. ¿Y quién es el nuevo rey?, le preguntaron a los ancianos. ¿Quién es? Y entonces presentaron al nuevo rey. Cuando vieron a este rey, el pueblo no sabía ya qué hacer. Porque habían visto la crueldad de un rey niño. Con 12 años conocían la crueldad, conocían la experiencia de cuando un niño se sienta en un trono. Y cuando ven al nuevo rey en el trono, el nuevo rey no tiene 25 años, el nuevo rey no tiene 18 años, el nuevo rey no tiene 15 años, ni por tener tiene 12, como su abuelo Manasés. El nuevo rey es un niño de tan solamente 8 años de edad. 8 años de edad. Y responde al nombre de Josías. 8 años de edad tenía Josías cuando comenzó a reinar en Jerusalén. Y ya que nos ha servido todo eso para llegar, 8 años tenía Josías cuando se sienta en el trono. Oigan, imaginaros lo que pensaría el pueblo. Conocemos la crueldad,
Conocemos la maldad y el sufrimiento y el dolor de cuando un niño se sienta en el trono. Por favor, ya hemos tenido un botón de muestra. No permitáis que un niño se siente en el trono. Pero oigan, su padre fue malo, su abuelo también lo fue, pero él marcó un antes y un después en su generación. No imitó a su padre, ni tampoco a su abuelo, no se parecía a ninguno de los dos. Dice la Biblia que fue coronado con 8 años, pero se escondió y el pueblo no le vio hasta cumplidos los 18 años de edad. Porque la Biblia cuenta que durante 10 años se metió en oración, se ocultó a dedicarse a Jehová. La Biblia dice que él no apartó su mirada a derecha y a izquierda, sino que buscó a Jehová con todo su corazón y con toda su alma, y dejó que Dios comenzara a llenarle y a capacitarle. Tenía 8 años de edad cuando le dieron un cargo, pero se tiró 10 años escondido. Mayor fue su comunión que el cargo que tenía. Porque no podemos desempeñar una labor mayor que la santidad que tengamos que tener. Siempre la santidad tiene que ser elevada a lo que nosotros estamos ejerciendo. Siempre se ha de demandar sobre nosotros una santidad, una comunión antes de ejercer algo para Dios. Por eso he dicho que tenemos que tener una preparación. Él tenía 8 y como él sabía que no estaba capacitado, se preparó durante 10 años en el anonimato. Oigan, todo tiene su tiempo. Dedícate a Jehová. Apártate en solitario y dile: Señor, prepárame para cuando tú decidas usarme. Y cuando tenía 18 años de edad, sale este rey. Es joven todavía, pero ya no es un niño de 8 años. Ahora tiene una capacidad extraordinaria. Dios ha llenado su mente y su corazón de nuevos proyectos. Y él empieza con 18 años. Empieza lo que en la historia luego llamaríamos la reforma de Josías. Lo que llamaríamos uno de los mayores avivamientos de la historia. Una reforma. Dios llenó su corazón y lo único que él deseó ver Jerusalén restaurada y de nuevo el gozo en medio del pueblo de Israel, y él empezó lo que llamaríamos la reforma de Josías. ¿Y cómo comienza la reforma? La reforma comienza de esta manera. Dice la Biblia que él mandó a la gente a recaudar dinero y a pedir dinero, y unos empezaron a salir por las calles, llamaban a las puertas y decían: necesitamos dinero, venimos a recaudar dinero porque el rey lo necesita. ¿Quién? Josías. Lo que Josías nos pida se lo damos. Y todo lo que Josías pedía, la gente le daba el dinero, y dice la Biblia, nadie pedía cuentas del dinero que daban, porque sabían que se iban a proceder con honradez. Porque cuando un hombre santo y puro comienza una labor, la gente se fía de él. La gente confía en los hombres de Dios. Y le daban todo su dinero. Él empezó la reforma, pero ¿cómo empezó la reforma? La reforma la comenzó restaurando la casa de Jehová. Toda reforma comienza con algo interno. Jerusalén estaba destruida, pero antes de romper con los altares y los ídolos que había en lo alto de la montaña, quería restaurar la casa de Jehová. Dando honor a Ageo capítulo 1 verso 8, traed madera y edificad mi casa, ha dicho Jehová el Señor. Y Josías sabía que la reforma se comienza reformando primero lo interno. Por eso entiendo que cuando Nehemías llega a Jerusalén, de todas las puertas que él tiene que restaurar, la primera que restaura, oigan, se llama la puerta de las ovejas. Y después de restaurar la puerta de las ovejas, luego llega la puerta del pescado, y llega la puerta vieja, y llega la puerta del muladar, y la puerta de los caballos, y la puerta de la fuente, y empieza a restaurar todas las puertas, pero la primera, la puerta de las ovejas. Porque la restauración se comienza por las personas. Somos ovejas de su prado, dice la Biblia. Él es el buen pastor y nosotros sus ovejas.
Oigan, toda restauración y toda reforma comienza con uno personal. Nosotros no podemos pretender reformar a nadie a menos que nosotros no hemos sido reformados primero. No podemos restaurar si nosotros no somos restaurados. No puedes ir a sanar a nadie con una herida en el corazón. No puedes enseñar a alguien a amar con una herida y un odio interno que te persigue de tu pasado. No puedes. No puedes pretender enseñar a uno a amar a otro si guardas rencor en el corazón. No puedes. Porque no podemos, oiga. No podemos restaurar si nosotros necesitamos restauración. No podemos reformar a nadie a menos que nosotros no estemos reformados. Por eso es que Josías lo primero que hizo fue restaurar ¿el qué? La casa de Jehová. Fue lo primero que restauró. Y cuando él llega allí y entra para restaurar la casa de Jehová, dice la Biblia, arregló las grietas. Había grietas en el templo. Me parecen que son como heridas internas de personas. ¡Ay, Padre! ¿Cuánta gente hay herida en medio de nosotros? ¿Cuántos de los que me están escuchando en directo o luego me escucharán cuando lo subamos a las redes sociales? ¿Cuánta gente conoces que tienen heridas en su corazón? ¿Cuántos en tu propio hogar, de tu propia familia, de tus familiares más íntimos sabes que están doloridos, que tienen heridas? ¿Qué estás haciendo? ¿Haces algo por ellos? ¿Cuántos en medio de la iglesia? ¿Cuántos en medio de tu barrio? ¿Cuántos vemos cada día con heridas? ¿Acaso nos conmovemos como el samaritano que se conmovió con las heridas de aquel hombre? Descendió uno y vio al samaritano con heridas y se acercó para sanarle. Necesitamos reformadores que sean capaces como Josías de ver las grietas, las heridas que tiene la gente y poder sanarlas. Y fíjense cómo las sanó. Restauraron la casa de Jehová, arreglaron las grietas. Punto número 3, dice la Biblia que todos se unieron. Y se unieron gente que eran completamente diferente, oigan, no eran todos iguales, eran distintos. Todos eran distintos. Cada una tenía su labor, cada uno trabajaba en su oficio. Algunos cortaban madera, eso es una labor poco pesada, pero otros cortaban piedras de las canteras y eso ya es más pesado. Y algunos simplemente pedían dinero. Y la Biblia habla de los maestros, que esos no cortaban madera, esos no cortaban piedras, no hacían nada de eso. Eso decían, tienes que cortar la piedra de esta manera, esta puerta tienes que cortarla de esta otra manera. Ellos no hacían esfuerzo físico. Pero sin embargo el que cortaba la madera, el que transportaba las piedras no se quejaba. Yo es que trabajo más que ese, el maestro solo habla y yo corto madera. No, nadie se quejaba. Porque todos se habían unido por una misma causa. Por eso Efesios capítulo 4, verso 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Cojan un diccionario de la Real Academia Española y busquen la palabra coyuntura y hay una definición que se llama circunstancia. Tiene que ver con circunstancia. Unido por sí, por todas las circunstancias. Cuando hay un pueblo que se unen, sea cual sea las circunstancias, que se unen por una misma causa, si no hay unidad, no puede haber sanidad, ni restauración, ni arreglo de grietas, de heridas internas. Me encanta que estemos reformando España, uniéndonos personas de Madrid, personas de Salamanca, como nuestro hermano Johnny, como el tío José,
de Bilbao, nuestro Eduardo, Andrés, de San Sebastián, nuestro maestro Josías, de Extremadura, nuestro Blas, nuestro Nicolás, desde Barcelona, nuestro director, el tío Juan, desde Murcia, nuestro hermano Israel. Y nos estamos uniendo desde diferentes lugares por una misma causa: intentar traer una reforma, aunque sea predicando desde nuestros hogares, como locos, a un micrófono, sin espectador, pero da igual, que no nos aplaudan, que no lo reconozcan, da igual, hermanos, lo que hacemos no lo hacemos para recibir nada, no nos pagan dinero, no nos lo agradecen. Incluso no buscamos ni que después del culto salga la gente a decir amén a la palabra. No, ni eso buscamos. Pero plantamos una semilla porque sabemos que nosotros somos sembradores. Sembramos la semilla y el crecimiento lo dará Dios. Hacemos el trabajo, nos unimos por una misma causa. La causa del Evangelio, de dejar huella en España, de ser reformadores como Josías. De decir que Eugenio pasó por esta tierra intentando hacer algo productivo. Él hacía cosas como un loco, predicaba a voces en un micrófono y lo transmitía por Cello y lo transmitía por Facebook y hacía esto y luego lo subía y hacía los carteles de esta manera. Y la gente podrá pensar que lo que hacemos aquí es una pérdida de tiempo, pero no, es que Dios ha levantado Josías en diferentes puntos de España y nos hemos unido por una misma causa para traer una reforma de parte de Dios. Y oigan, hemos puesto esta obra en las manos de Dios y, como diría Gamaliel, si esto no es de Dios, no os preocupéis, que si es de hombre se va a deshacer, pero si Dios está con ellos, esta obra no hay quien la frene. Y ya esta obra, oigan, lleva años, y lo que Dios abre no hay quien lo cierre, y lo que Dios empuja no hay quien lo detenga. Porque cuando tenemos a Dios de nuestra parte, unidos entre sí por las mismas circunstancias para una misma misión, que es la misión del Evangelio y del reino celestial, lo único que vamos a encontrar es reforma por donde vayamos. Y miren la reforma, que después de arreglar las grietas y la casa de Jehová, empezaron a levantar los altares. Porque después de una restauración interna que vienen los altares, viene la adoración. Y es que no puede haber reforma sin adoración. Si no hay una vida de adoración, no hay reforma posible. ¿Saben lo que necesitamos hoy a nivel de España? Necesitamos adoración. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué tendrá el adorar a Dios? ¿Qué tendrá, hermanos, en adorar a Dios? Que fíjense lo que necesitó la samaritana, que venía cada día al pozo a sacar agua, a hacer la misma función todos los días, pero no cambiaba. Pero el día que se encontró con Jesús y le desveló el secreto más grande, escondido en la eternidad, y es este: Dios es espíritu, y los que me adoran en espíritu y en verdad han de adorarme. Y oigan, desde el momento que Samaria comenzó a adorar en espíritu y en verdad, algo ocurrió. Se convirtió toda la ciudad. Porque lo que necesitamos hoy día es adoración. Es dejarnos rendir por Dios. Adoración es lo que necesitamos hoy día. Porque donde hay adoración, allí hay reforma. Por eso me encantaría que estuviéramos terminando, por lo menos este tiempo, adorando a Dios. Yo quiero que me acompañes a adorar a Dios en estos momentos. Porque no puede haber reforma posible sin adoración. Y cuando empezaron a adorar porque levantaron los altares, mientras estaban arreglando la casa de Jehová y adorando por otro lado, de pronto la pared se cae. Y alguien envuelto en una piel comienza a desplegarlo y dentro había un rollo. Manaset había dedicado, el abuelo de Josías había dedicado su vida a quemar todo rollo de la ley. Los quemó todos menos uno.
Uno que el rey Salomón guardó dentro de las paredes del templo, porque quiso edificar la casa de Jehová con la ley, y emparedó un ejemplar de la ley en las paredes de la casa de Jehová, y en la reforma de Josías se encontró. Y hoy día tenemos esos ejemplares, hoy día pasado, porque aunque buscó Manasés destruir todos, alguien emparedó la palabra de Dios, la guardó en los muros de la casa de Jehová. Y apareció cuando hubo reforma, apareció cuando hubo adoración, porque cuando empieza a haber una reforma en España, cuando empieza a haber una reforma en los hogares, en los matrimonios, en las iglesias, cuando empiece a venir la adoración en medio de nosotros, Dios empezará a desvelar los misterios de su palabra que están escondidos. Por eso vamos a adorar a Dios en estos momentos. Padre, necesitamos una reforma en España. Luchaba tanto contra ti, pero eres tú mi salvador, y me tocaste hasta que yo me rindiera. Hoy puedo entender, todo pasó conforme a tu propósito, y en esta guerra me he pedido. Padre, nos rendimos. Nos rendimos a las armas de tu amor. Señor, en esta noche, el primer culto de Conquistando Corazones, nos unimos, aquellos que nos están escuchando a través de Facebook Live, aquellos que nos están escuchando a través de Cello, nos unimos a rendirnos, porque nos has enamorado, Señor, nos has conquistado con tu amor. Y estamos aquí rindiéndote el corazón, Padre. Tú eres maravilloso, papá. Nos rendimos a las armas de tu amor. Te adoramos, papá. Familia de Conquistando Corazones. Como siempre, que Dios me permite ministrar, ha sido un placer compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón para todos ustedes. Que Dios les bendiga a todos, y esta era la palabrica que Dios ha puesto en mi corazón para bendición de todos aquellos que nos estén escuchando. Bendiciones de vuestro hermano Eugenio desde Alcalá. Bendiciones y adelante, moderadores.